¿Qué tal están? Buenas tardes. Hoy es jueves 2 de octubre del año 2025 y mientras andamos, pensarán algunos, entretenidos con el espectáculo de la flotilla, que nunca tuvo intención de llegar a ningún lado porque desde el principio conocían, sabían y estaban advertidos de lo que les podía suceder, dos noticias del ámbito judicial y que atañen al gobierno comparten hasta ahora protagonismo en las portadas. Por comenzar por lo más reciente. La UCO acaba de solicitar al juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, que investigue las cuentas bancarias de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para poder analizar si pudieron recibir pagos como facilitadores de las adjudicaciones de obra que se están investigando en la Audiencia Nacional, o lo que es lo mismo, investigar si Pardo de Vera y Javier Herrero cobraron mordidas a cambio de facilitar contratos de obra pública. Hay que recordar que fue en julio, en el mes de julio, cuando los dos declararon en la Audiencia Nacional como imputados por 5 posibles delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, y que ese mismo día el juez ya les retiró el pasaporte. La otra noticia tiene que ver con Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a la mujer de Pedro Sánchez, también a su asesora Cristina Álvarez, también al empresario Juan Carlos Barrabés, que serán juzgados por un jurado también por otros 4 delitos: corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Les ha citado a los 3 para el próximo 6 de octubre. Les podríamos invitar a leer estas 2 informaciones tan destacadas a esta hora en Libertad Digital, pero no va a hacer falta porque tenemos a Miguel Ángel Pérez con nosotros, que es quien las firma y quien nos va a poder aportar todas las claves a esta hora. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Bueno, si te parece, Miguel, por ir por lo último, con lo último, la UCO, que le ha solicitado al juez Ismael Moreno investigar las cuentas bancarias de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras. Así, a modo de recordatorio, también para situar a nuestros oyentes, la UCO atribuye a Pardo de Vera y a Javier Herrero una participación determinante en la adjudicación irregular de obras públicas a pues algunas constructoras a cambio de mordidas, ¿no?, que se habrían repartido entre los principales investigados del caso Koldo. Acabamos de recordar la declaración del pasado mes de julio, pero ya cuando Pardo de Vera declaró como testigo en el Supremo, ahí ya le dijo al juez que Koldo y que Ábalos eran muy insistentes respecto a 2 adjudicaciones muy concretas. Es cuando se empieza a hablar de Levantina y del Grupo Murias, y también, bueno, pues cómo se tenía o se podía contratar personal administrativo en INECO. Miguel, no sé si hasta ahora hay alguna novedad respecto a esta petición que ha trasladado al juez Ismael Moreno la UCO, y si se sabe ya cuántas cuentas en concreto tenía cada uno o sobre las que se quiere poner el foco. Pues sí, Esmeralda, lo que sabemos es a través del oficio de la UCO, efectivamente, que es lo que ha solicitado que entidades bancarias, pues las cuales quieren tantear, ¿no?, los agentes de la UCO para ver si existen pues cuentas de estas 2 personas, estos 2 exaltos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, por un lado la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y por otro lado el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Hay que decir que desde el primer momento los agentes de la UCO pues han puesto el foco en ambos porque consideran que eran piezas clave en la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales, y en el oficio de la UCO pues hace referencia a que el propio Javier Herrero ya figura pues como autorizado o titular en cuentas bancarias de las sociedades denominadas Polis Project y Palta Naturae, y también solicitan pues al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que recordamos la trama Koldo se investiga en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, pues la parte en la que se investiga en la Audiencia Nacional, que es donde están imputados Pardo de Vera y Javier Herrero, pues la UCO solicita que se rastreen cuentas bancarias pues en unas 6 o 7 entidades más. Creo que habla la UCO, por si a alguien le quedaba alguna duda, de exitosas adjudicaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, porque al final los agentes de la UCO dejaron claro que eran unas piezas clave tanto Javier Herrero como Isabel Pardo de Vera, y además en su oficio de hoy, Esmeralda, pues dejan claro que en un momento dado, en los audios que se han intervenido, pues de alguna forma pues Koldo, Santos Cerdán expresaban un poco su temor a que Javier Herrero, si dejaba pues esa Dirección General de Carreteras, pudiera pues cantar, ¿no? Entonces, de alguna forma sospechan los agentes de la UCO, después de ver esas grabaciones, esos audios, que efectivamente, aparte de esclarecer si recibieron comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, pues el propio Javier Herrero pudiera haber recibido algún tipo de compensación económica por guardar silencio y no delatarles a ellos. Bueno, pues como ven, la petición que ha hecho la UCO al juez de la Audiencia Nacional tiene especial relevancia, teniendo en cuenta cómo está el caso. La otra noticia tiene que ver con la decisión del juez Peinado, Miguel Ángel, de enviar a Begoña Gómez a un juicio conjurado por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, a ella, a su asesora y a Barrabés. Ayer su defensa alegaba que enviarla a juicio conjurado por el delito de malversación, que no tenía ningún sentido, porque no es funcionaria, y volvía a insistir en que los correos de la asesora al final responden a un favor personal, ¿no? Ya entramos en los 121 correos y todo lo que se escribía en esas cuentas. Pero el delito de tráfico de influencias, ese sí que entra dentro del ámbito de aplicación de la ley del jurado, ¿no? Y entiendo que además arrastraría el resto de delitos. Así es, Esmeralda. Por un lado, pues hay que recordar que efectivamente ya se inició pues el procedimiento para que sean juzgados por el Tribunal del Jurado por ese primer delito de malversación. Hay que recordar que el juez Peinado abrió una pieza separada precisamente por ese delito de malversación, y después de haber iniciado ese procedimiento y de citar pues tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que eran los tres investigados por malversación, estos no asistieron, pero se comunicó a sus partes que efectivamente se ponía en marcha este procedimiento, ¿no? Quedaban todavía otros 4 delitos presuntamente que habría cometido Begoña Gómez y por los cuales estaba investigada: la corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Cabe destacar que en la ley del jurado pues el tráfico de influencias también está recogido, con lo cual significa que también debe ser juzgada por un jurado popular por este delito, y al tener los otros 3 delitos conexidad con estos hechos, ¿no? Porque al final pues están investigando pues todo lo referente a los contratos de Barrabés, a la cátedra de transformación social competitiva, al software, etcétera. Como son todo pues hechos que tienen conexión, por eso el juez Peinado, digamos, que hace un pack con estos 4 delitos y cita nuevamente pues a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez y ahora también a Barrabés el próximo lunes por la tarde, para comunicarles personalmente pues que en el caso de ser llevados a juicio serían juzgados por un jurado popular. Y volvemos a recalcar que esta resolución, igual que la de la semana pasada de malversación, no es el auto de apertura de juicio oral, es decir, todavía no son enviados a juicio, simplemente pues se pone en marcha un procedimiento en paralelo al que suele ser más habitual, ¿no? Al que todos conocemos, y es el del jurado, y entonces en el del jurado pues hay otros procesos, hay otros procedimientos, y uno de los primeros es precisamente esa vista a los cuales han sido convocados el próximo lunes. Con este segundo paso del juez Peinado, ¿cómo ves de posible que se acabe enfrentando a un juicio con jurado la mujer de Pedro Sánchez? Hombre, obviamente yo creo que casi trae implícito, ¿no?, el hecho de que ya haya iniciado este procedimiento el jurado, el juez Peinado, que lo tiene bastante claro, que si no todos, la mayoría de ellos van a acabar siendo juzgados por un jurado popular, ¿no? Y por eso inicia este procedimiento, porque si no se lo podría ahorrar directamente archivar la investigación, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que ya pues inicia este procedimiento, yo creo que él tiene más que claro que van a ser enviados a juicio. Hay que decir que luego obviamente ellos tendrán derecho a recurrirán ante la Audiencia Provincial de Madrid, y veremos qué es lo que decide finalmente la Audiencia Provincial al respecto. Miguel Ángel Pérez, gracias como siempre por aclararnos todas las dudas. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Esmeralda. Bueno, decíamos al comienzo del programa que lo de andar entretenidos con la flotilla habrá a quienes les habrá venido hasta bien, incluso. Lo que sucede es que, como ya han visto, ese momento de desahogo, de alivio, pues ha durado más bien poco. Y ahora verán por qué. This is the Israeli Navy.
Bueno, este era el aviso anoche, es el sonido que seguramente han estado ustedes escuchando a lo largo de todo el día, el aviso anoche de las Fuerzas Armadas de Israel alertando a los tripulantes, se están acercando a una zona de combate activo, están violando un bloqueo naval legal. Bueno, eso de las 12:30 de este jueves, el Ministerio de Exteriores de Netanyahu anunciaba en un comunicado el fin del circo y de lo que ha denominado una provocación. Lo que explicaban en ese comunicado es que todos los pasajeros de las embarcaciones interceptadas estaban a salvo, que se les estaba trasladando al puerto de Asod y que desde ahí, bueno, pues iban a ser deportados. Hay unos 60 españoles. Minutos antes de este anuncio del gobierno israelí se han pronunciado los terroristas de Hamás. Ya imaginarán ustedes cuál ha sido su reacción. Han salido en defensa de los integrantes de esa flotilla y han dicho que la operación de ayer fue un acto criminal de Israel. Bueno, hay quien todavía hasta ahora está pendiente de saber qué va a responder Hamás al plan de Trump para Gaza, porque en efecto es una pieza determinante para saber qué recorrido pueda tener esa propuesta de paz. Ayer exigían un calendario de la retirada de tropas israelíes. Tienen hasta el sábado, les dijo el martes Trump, para despejar su posición. Pero hasta entonces, y ya con el alivio de saber que Ada Colau o de que Greta Thunberg estarán pronto de regreso a casa, pues el gobierno de Pedro Sánchez, digamos que le ha venido muy bien estas últimas horas tan agitadas para aprovechar el foco. Y no solamente al gobierno, porque les tengo que contar a esta hora que hoy el Parlamento de Cataluña ha decidido directamente suspender su actividad, por ejemplo, por lo de la flotilla. El PSC de Salvador Illa, los de Esquerra, los comunes, la CUP han decidido esta mañana que el pleno que se tendría que haber celebrado hoy, que se deja para la semana que viene, obligando a los diputados y a los grupos que sí que estaban dispuestos a celebrarlo, pues a marcharse a casa. No lo han hecho solamente por Colau, lo han hecho también porque en esa flotilla al parecer iba también la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, pero por contarles quiénes estaban en contra de cerrar el Parlamento, pues el PP, Vox, también los de Puigdemont y los de Urriols. Bueno, Pedro Sánchez está hoy en Copenhague, la reunión de la Comunidad Política Europea, y ha aprovechado el momento, claro, hasta el punto de contarnos que hoy no ha pegado ojo. Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla en su llegada a las costas gazatíes. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. También hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. Sin embargo, saben que el buque de aprovisionamiento Furor, el de la Armada, estaba allí para monitorizar a la flotilla, pero en ningún momento se ha usado para evitar que fueran interceptados, porque el propio gobierno les había avisado de que ellos no estaban dispuestos a burlar la zona de exclusión de Israel. Luego les vamos a contar qué más ha dicho Sánchez, pero escuchen también al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, que, como hacía referencia el presidente del Gobierno en sus anteriores declaraciones, desde esta mañana ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid para pedirle explicaciones por haber interceptado esos barcos. Luego después se ha ido a Televisión Española y con la confirmación del Gobierno de Israel de que todos los integrantes de la flotilla están bien y que serán enviados de vuelta sin ningún problema, pues Álvarez ha dicho esto. Esos ciudadanos tienen que estar donde siempre han tenido que estar, que es libres de movimientos y de regreso en España inmediatamente. Y desde luego no voy a aceptar ninguna acusación completamente injusta e infundada hacia ellos. Si esos ciudadanos para el ministro siempre han tenido que estar libres de movimiento y de regreso a España, ¿para qué se han ido? Si ya sabían que no iban a poder llegar a Gaza. No hay puertos en Gaza. Álvarez lo ha tratado de explicar así. Estamos hablando de ciudadanos españoles pacíficos, solidarios, cuyo objetivo era única y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del derecho internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales y, por lo tanto, tienen toda la protección diplomática y consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Bueno, a quien también le ha servido esta polémica para reaparecer después de que uno de los suyos haya pedido elecciones si no hay presupuestos y después de que la ministra portavoz del Gobierno le dejase vendida, negando que el Consejo de Ministros hubiera aprobado lo del registro horario que ella misma había anunciado por la mañana, es, ya lo habrán adivinado, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Primero ha estado en Radio Cable y allí ha vuelto Yolanda Díaz a insistir en que ellos no están, ellos los de Sumar, o ella al menos, no está en la misma línea discursiva que el Partido Socialista respecto al plan de paz de Donald Trump. Es que es una barbaridad lo que estamos haciendo y viendo. Por tanto, nuestra posición absolutamente clara y la discrepancia que tenemos en esta materia, sí, con el Partido Socialista. Luego ha sido entrevistada en Televisión Española también y allí ha sido mucho más dura con la postura de la otra parte del gobierno, del suyo. El gobierno de España es una referencia en el mundo, pero tenemos que hacer más. Ha llegado la hora ya de romper todas las relaciones con Israel, también desde la Unión Europea. Por supuesto, el acuerdo de asociación con Israel, es que es insoportable lo que estamos viendo. ¿Por qué no actúa la Unión Europea como hemos actuado con Rusia? ¿Hay vulneraciones de la legalidad internacional de primer orden y de segundo orden? ¿Por qué no sancionamos al gobierno de Netanyahu por el genocidio que está acometiendo? En Rusia sí, aquí no. Y porque para la ministra y vicepresidenta del Gobierno las víctimas tampoco valen lo mismo. Ayer fue muy claro aquí en esta tertulia, Chencho Arias. Ha llegado a decir Yolanda Díaz que hay que obligar a las empresas españolas a que rompan relaciones comerciales con Israel. Pero volvamos a Dinamarca, donde está Pedro Sánchez. Le han preguntado a él también, al presidente del Gobierno, por las palabras de su vicepresidenta segunda. Es una violación de la legalidad internacional, como dice Sumar, presidente. Vamos a estudiar todos los aspectos de esta cuestión. Para nosotros ahora mismo lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas. El que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España, y a partir de ahí, pues evidentemente estudiaremos cualquier tipo de acción. ¿Pero le parece a Pedro Sánchez una actuación ilegal de Netanyahu, la interceptación de esos barcos? Pues no lo aclara Pedro Sánchez. No ha querido entrar ahí. Han escuchado a Yolanda Díaz. Atiendan también ahora a lo que le ha dicho al presidente del Gobierno la secretaria general de Podemos, que es Yone Belarra. Creo que es evidente que se ha producido un secuestro ilegal y que deberíamos estar tomando medidas contundentes de acuerdo a la gravedad de lo que ha ocurrido. El problema es que, como digo, este Gobierno ha ido demasiado lejos en su política de titulares que no valen para nada. Ha enviado una fragata y la fragata, en el momento más importante, en el momento en el que hacía falta la fragata, no ha hecho nada. Ha dejado completamente desprotegidos a decenas de activistas, entre los que, por cierto, se encuentran 3 compañeros de Podemos, a los que desde aquí les mando hoy a ellos y a sus familias y al conjunto de los activistas y a sus familias nuestro abrazo más apretado en un momento tan difícil. De aquí, de estas declaraciones, al margen de lo que suponen, el discurso de Podemos ya nos lo sabemos y más respecto a este asunto, se extrae también una lectura importante porque saben ustedes que la semana que viene está previsto que se vote en el Congreso el embargo de armas a Israel. Contaba la prensa esta mañana que aunque el discurso en Podemos es muy duro contra el Gobierno, acabamos de escuchar estas acusaciones de Yone Belarra a Pedro Sánchez, cree la prensa, o algunas crónicas, al menos esta mañana, que al final Podemos acabará cediendo. Y que otra cosa será lo que haga Junts, que ahí sí que está el problema. Aquí hay más dudas. Esta mañana esto también es muy interesante. Hoy se empieza a dar por descontado que los de Puigdemont no piensan aprobar la ley Bolaños. El empeño, saben ustedes, para entregar las instrucciones judiciales a la Fiscalía del imputado Álvaro García Ortiz. Y este no sería un varapalo cualquiera, no sería una derrota cualquiera para el Gobierno. Así que entiendan por qué el circo de la flotilla les ha servido para desviar al menos un par de días la atención de su debilidad parlamentaria y hoy de lo que está pasando también en los tribunales, de esas 2 decisiones tan importantes que les acaba de contar al principio de este programa Miguel Ángel Pérez. Y por si todo esto fuera poco, hoy ha salido el presidente de Castilla-La Mancha, el varón socialista Emiliano García Paje, a decir que si Pedro Sánchez no es capaz
de desbloquear la situación que tiene encima, pues que convoque elecciones. Se lo ha dicho, entre otras cosas, por los presupuestos. Seguimos sin saber si la ministra de Hacienda o alguien del Gobierno está hablando con algún grupo que no sea solamente el PNV, o si ya directamente nos están mintiendo a todos los españoles. Porque no hay intención ninguna por presentar esos presupuestos, o al menos no ahora, y quién sabe si más adelante que puedan servir como un primer borrador de campaña electoral. Sánchez tampoco lo ha despejado esta mañana. Ya saben que es el gran secreto ahora mismo en el Gobierno. Estamos en ello, no hay ninguna novedad en el sentido de que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional, los presentaremos y esperemos que sean pues, unos mejores presupuestos que los que tenemos. Pero en todo caso, presentamos el 30% del crecimiento económico de la zona euro. Es que tenemos más de 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, España avanza, España lidera, y yo creo que eso es un éxito del país, también del Gobierno y por supuesto de su política económica. Pues no se le ve a Pedro Sánchez con mucho interés. Quienes parecen que no van a esperar a ver si el Gobierno acaba, o Pedro Sánchez acaba pulsando el botón rojo, son las comunidades del Partido Popular, porque hoy varios diarios apuntan a que Génova se estaría ya preparando para un superdomingo autonómico en el mes de marzo con adelantos electorales en Extremadura y en Aragón. El diario El Español dice que también en Andalucía, pero sin embargo el diario El Mundo dice que por ahora no estaría previsto. Veremos a ver qué sucede, pero que las cosas se mueven es algo que, como ven, ya nadie puede negar. Son las 4:23 de la tarde, es jueves 2 de octubre. Completamos el resto de noticias del día con la ayuda de Ángeles Hernández. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Isabel Rodríguez se ha reunido esta mañana en la Conferencia Sectorial de Vivienda con las comunidades autónomas. 10 de las 17 comunidades rechazan el plan de vivienda del Gobierno, la mayoría las encabezadas por el Partido Popular. Precisamente los consejeros de vivienda del PP la han criticado por haber lanzado el plan 2026-2030 sin haberles consultado previamente, a pesar de que las competencias en este ámbito corresponden a las comunidades autónomas. Leticia Vaquero. Una vez caducado el anterior, la ministra quería presentarles el nuevo Plan Estatal de Vivienda para los próximos 4 años, el cual pretende triplicar la inversión hasta los 7.000 millones. Sin embargo, el 60% lo asumirá el Gobierno y el 40% restante las comunidades autónomas. Un modelo de cofinanciación que obliga a las autonomías a multiplicar sus inversiones porque hasta ahora solo aportaban el 25%. Por ello, antes de la reunión, los consejeros populares denunciaban no haber sido consultados. Juan Carlos Suárez Quiñones, de Castilla y León, ejercía de portavoz. Ejercemos nuestras competencias con seriedad y con rigor. Entendemos que el unir fuerzas y el trabajar todos juntos nos hará más eficaces para solucionar estos problemas. Sin embargo, esa lealtad es justo lo que denunciamos que no tiene el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Lo que le caracteriza es la unilateralidad y, desde luego, el autoritarismo. En un comunicado, las comunidades autónomas del PP proponen más oferta, más seguridad jurídica, menos burocracia y mejor fiscalidad, también financiación, para hacer frente al problema de los altos precios y la falta de vivienda. Mientras, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, les acusa de hacer política. Yo lo que les pido a las comunidades autónomas es que no vengan aquí al dictado del Partido Popular y de Feijóo, sino al dictado de lo que pide la ciudadanía en cada uno de sus territorios. Hoy el alquiler se come el 50, el 60, si no el 70% de los sueldos de muchos españoles, de muchas españolas, y esto hay que revertirlo. Tenemos instrumentos para hacerlo. Rodríguez se ha preguntado si les está pidiendo un esfuerzo imposible de asumir, recordando que a Madrid le pide 75 millones de más de 28.000 o a Andalucía 80 de casi 49.000. Y hoy se han dado a conocer los datos más recientes sobre el paro, que en septiembre ha disminuido cerca de 4.900 personas, impulsado principalmente por el dinamismo en los sectores de la construcción y los servicios, según informó el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz. El número total de desempleados se sitúa en 2,4 millones, registrando la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. Por otro lado, la Seguridad Social ha incorporado casi 31.500 nuevos afiliados, alcanzando un total de 21,7 millones de cotizantes. Así lo ha anunciado la ministra responsable de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Quitando el efecto calendario, sumamos 57.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y nos colocamos en cifras históricas y récord. No solo hay más personas trabajando, sino que además sus salarios, sus bases de cotización son mejores.
Más cosas. El Partido Popular sigue defendiendo la medida aprobada por el Ayuntamiento de Madrid que exige a los médicos informar a las mujeres que deseen abortar sobre un supuesto síndrome post-aborto. Esta iniciativa, impulsada por Vox, contó con el respaldo del PP, liderado por José Luis Martínez Almeida, a pesar de que el partido dispone de mayoría absoluta. La ministra de Juventud, Sira Rego, lo califica como atentado a los derechos de la mujer. La derecha se ha empeñado en abrazar las hipótesis pseudocientíficas, está abrazando también la vulneración sistemática de derechos fundamentales, es un atentado contra los derechos de las mujeres y es un retroceso absolutamente anacrónico, es decir, un anacronismo plantear una cosa así. Yo me alegro de que el señor Almeida reconozca lo que es una evidencia para todo el mundo, se ve que menos para él y para la extrema derecha de este país. Por tanto, bueno, la verdad es que es absolutamente inaudito que se plantee algo de esta naturaleza. Y el fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía ha provocado retrasos en diagnóstico de varias mujeres. Más de 50 denunciaron no recibir a tiempo resultados importantes y la Junta ha llamado a unas 2.000 para revisar sus casos y evitar que se repita el problema. Enseguida les adelantamos más información. Y por último, en el panorama internacional, el primer ministro británico Keir Starmer dijo estar horrorizado por el ataque que dejó 2 muertos y al menos 3 heridos en una sinagoga de Manchester. Según las autoridades, un hombre apuñaló a una persona y posteriormente arrolló con un vehículo a transeúntes en el exterior del templo. El alcalde de Manchester ha indicado que el presunto agresor está muerto por disparos de los agentes y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.